Hemos visto que tanto los payasos como los dueños del circo están amenazando con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA en Venezuela. Desde el programa Oppenheimer Presenta de CNN en español, se le ha dado carpa al circo. Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, utilizó esa tribuna para asegurar que el último paso será solicitar a la OEA la aplicación de ese instrumento luego de garantizar el respaldo de los votos necesarios, aunque reconoce que actualmente no cuenta con los países del CARICOM. Por los dueños habló en el mismo espacio John Kerry y dijo: creo que en principio sí apoyamos la Carta Democrática de la OEA. Aseguró que para la próxima reunión que va a realizar la organización ese será un tema a debatir, y dijo que los Estados Unidos está dispuesto a presionar por una democracia plena y por un respeto total a las elecciones, lo cual es muy curioso porque el propio presidente Obama, y esto se lo quiero informar, señor Kerry, reconoció como propio el triunfo electoral de la oposición venezolana el pasado 6D, y los diputados de la MUD, que son sus socios, están en el ejercicio pleno de sus funciones. Kerry inmediatamente después se preguntó cómo deberíamos llegar a esto, a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Y respondió: creo que debe ser concertado cuidadosamente para que ojalá termine siendo un esfuerzo próspero y efectivo y no sea simplemente una movida simbólica. Concertadas y cuidadosas son las conspiraciones, señor Kerry. Enseguida el secretario de Estado blandió el siguiente argumento: tenemos que tener una autoridad ejecutiva en Venezuela que esté dispuesta a respetar a la gente y respetar el ejercicio de la ley. En ese sentido, vamos a conocer si es realmente aplicable la Carta Democrática de la OEA en nuestro país y si lo es de acuerdo a nuestras leyes vigentes y al propio espíritu del documento de la Organización de los Estados Americanos. Vamos a conocer entonces su contenido. Como sabemos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su preámbulo que nuestra república se fundamenta en una democracia participativa y protagónica. Sin embargo, la Carta Democrática de la OEA considera que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que uno de los propósitos de la OEA es promover, consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención, y reconoce además que todo Estado tiene derecho a elegir sin exigencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber además de no intervenir en asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. Y esto nos habla de no solo el papel complementario de la OEA, ¿no?, sino también que, según lo escrito, existen dos modelos contrapuestos que pueden vivir bajo el principio de no intervención, aunque sean doctrinariamente antagónicos, ¿verdad? Por un lado tenemos a la democracia representativa, en el que unas cúpulas van succionando el poder del pueblo para decidir a favor de los intereses económicos que los manipulan cual marionetas. Tal es el tipo de democracia vigente en los Estados Unidos, además, porque según estudios recientes, los estadounidenses viven en un sistema cada vez menos democrático. La propia Universidad de Princeton indica directamente que no es para nada una democracia. Yo voy a hablar de los Estados Unidos porque sus propios congresistas y altos funcionarios reconocen tener una amplia influencia sobre las decisiones de la OEA. En el año 2013, por ejemplo, Ileana Ros-Lehtinen introdujo en el Congreso un proyecto de ley contra el ALBA en el que instaba al gobierno de los Estados Unidos a ordenar a su representante permanente ante la organización para que utilizara la influencia de su país con el objetivo de criminalizar a los países que forman parte de la alternativa bolivariana para las Américas. Suponemos que esa influencia también sirvió para que la democracia representativa fuese mostrada como ejemplar en aquel pasado reciente en el que Estados Unidos todavía manejaba como un patio trasero al sur del continente. En Venezuela, en cambio, la democracia es participativa y protagónica, lo que no niega además los principios de la democracia
representativa, ojo, pero la expande y la profundiza porque consideramos que la soberanía y el poder reside en el pueblo. Muestra de ello es que en nuestro país se celebran elecciones casi todos los años, nuestra Carta Magna fue aprobada en votación directa por nuestro pueblo y hasta una reforma de la misma fue rechazada en elecciones democráticas. La propia Carta de la OEA reconoce y reafirma los valores en los que se sustenta el Estado bolivariano al decir que el carácter participativo de la democracia en nuestros países y en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y solidaridad en el hemisferio. Pero continuemos viendo otros aspectos de esta Carta Democrática. Ella plantea que la alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de Cumbre de las Américas. Eso, aunado al principio de no intervención, impide a la OEA aplicar el referido instrumento en contra de nuestro país y les imposibilita, al menos en la forma, de la utilización de ese instrumento para dar una fachada legal a un cambio de gobierno en nuestra nación. Los promotores locales de la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, es decir, la oposición, en connivencia con el señor Almagro, ni siquiera reconocen ni practican los principios fundamentales del instrumento legal. Se trata de los mismos actores que hace apenas unas semanas pretendían aprobar una ley de amnistía con la que borrarían de sopetón delitos cometidos con la intención de romper el orden constitucional y derrocar por la vía de la violencia y la conspiración a los gobiernos democráticamente electos durante el periodo de la Quinta República. Es más, la Carta Democrática exige la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida. Y la autoridad civil legalmente constituida es Nicolás Maduro, electo en sufragio libre y directo el 14 de abril del año 2013. Los que están obligados más bien a la subordinación son otros. Venezuela es un estado de justicia y de derecho. Las cifras de organismos internacionales independientes hablan de la lucha del gobierno bolivariano por la equidad en la distribución de la riqueza, de la lucha por la erradicación de la pobreza, los inmensos esfuerzos en educación y la erradicación del analfabetismo, acceso a derechos culturales, cooperación, integración y solidaridad entre los países de la región, la participación del pueblo en la toma de decisiones de impacto en la vida nacional, el avance en materia de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y la defensa de los derechos humanos. Estos aspectos son principios fundamentales que sirven de marco a la Carta Democrática de la OEA y todos, absolutamente todos, los cumple Venezuela a cabalidad. No me vendrán a decir ahora que los que colocan guayas para decapitar son defensores de los derechos humanos. No me dirán que el presidente de la Asamblea Nacional, que se refiere a la víctima como el tal muerto de la guaya, tiene autoridad moral para solicitar un instrumento de cuyos principios no conoce. No me dirán que los que se niegan a consultar, resarcir y visibilizar a las víctimas de todas esas sangrientas y dolorosas conspiraciones son garantes de los derechos humanos. Los promotores locales de la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela deberían más bien estar reconociendo que en este país, gracias a Chávez, se vive en una democracia floreciente. Y les voy a poner un ejemplo. Para activar el mecanismo del referéndum revocatorio presidencial, el CNE les acaba de solicitar la recolección de firmas que han estado efectuando con toda libertad. Yo no firmo contra Nicolás Maduro. Firmo contra el decreto Obama, pero en este país cada quien respira bajo su conciencia. Yo les quería hablar de esto porque la propia Carta Democrática establece que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. Y no fue el Pacto de Punto Fijo quien les dio mecanismos para el ejercicio de la
democracia en este país. Fue la Venezuela bolivariana, la Venezuela de Chávez, quien proveyó de ese derecho. Ahora bien, ¿cómo y quién solicitaría la aplicación de ese instrumento en un país? Según la propia Carta Democrática, en su artículo 17, dice lo siguiente: cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político, institucional, democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Nuestra Constitución establece en su artículo 236 que dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales es una competencia del Ejecutivo Nacional y no corresponde a la Asamblea Nacional solicitar absolutamente nada a la OEA. Y en el artículo 18 de la Carta Democrática se señala lo que voy a citar a continuación: cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente y este realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. El Estado venezolano no ha solicitado la aplicación de este instrumento ni ninguna gestión dentro de la OEA. Por el contrario, las tensiones con el secretario general de la OEA se han ido incrementando toda vez que Almagro viola lo contemplado en su propia normativa, lo que debería suponer al menos una sanción moral de los países miembros y una acción diplomática de alto calibre por parte de las autoridades de nuestra nación. La única modalidad en la que otro Estado pudiera solicitar la aplicación de la Carta Democrática de la OEA sería tras la ruptura del orden constitucional, con la intención de restablecer además la institucionalidad democrática. Un caso como ese pasó con Honduras. Ustedes se acuerdan, en el año 2009, cuando un golpe de Estado auspiciado y ejecutado por los Estados Unidos derrocó al presidente Zelaya y montó en el poder al entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti. Aunque la mayoría de los países del ALBA calificaron ese hecho como un golpe de Estado, el país del norte negaba que eso fuera cierto. Y Hillary Clinton, en su propia biografía, confesó que utilizó todo el poder del Departamento de Estado para que Zelaya no regresara a la presidencia. Ahora que ella está en campaña presidencial, la lobita disfrazada de cabrita lamentó que Micheletti hubiera sacado a Zelaya en pijamas porque, cito, debilitó el argumento. Dijo que se negaron a declararlo golpe de Estado porque de haberlo hecho, oye, ellos habrían suspendido los reales que estaban bajando por la vía de la USAID. Y prometió aplicar una especie de Plan Colombia en Centroamérica, voy a citarla, cuyo objetivo era tratar de utilizar nuestra influencia para controlar las acciones del gobierno contra las FARC y las guerrillas, pero también ayudar al gobierno a detener el avance de las FARC y de las guerrillas. Qué cosa tan curiosa, porque nos dijeron que el Plan Colombia era para frenar el narcotráfico y, según palabras de Santos, Colombia sigue siendo el mayor productor de coca en el mundo. Así que tras leer ese documento y hasta la historia a profundidad, a mí se me ocurrió que más bien Venezuela debería solicitar que se aplicara la Carta Democrática de los Estados Unidos, una nación donde no hay democracia, donde lo que hay es una corporatocracia, donde las grandes corporaciones destruyen el acceso a servicios básicos como el agua potable para acumular dinero a través del fracking, una nación en la que cientos de afrodescendientes son asesinados por acciones racistas de funcionarios policiales, donde a los pobres se les niega el acceso a derechos elementales como la salud y cada vez más se niega el acceso a la educación, un país que encabeza megaconspiraciones financieras con sus lacayos de organismos financieros internacionales, que bombardea a diario
a pueblos inocentes, violando los derechos humanos de millones en el mundo. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. ¡Gringo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! Y estamos resueltos a ser libres.